Pues empezamos este programa de tertulia de hoy martes con Félix Ruiz, que es vicepresidente de Escuelas Católicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, desde que entró el nuevo gobierno y a raíz de sus acuerdos con otras fuerzas políticas, se ha hablado mucho del futuro de la escuela concertada en nuestra comunidad. Por eso le hemos invitado para hablar un poco de la situación de la escuela concertada en La Rioja y también cómo ven ustedes el futuro con este nuevo gobierno. A mí me gustaría primeramente hablar un poco para que los espectadores conocieran qué es Escuelas Católicas de La Rioja. Escuelas Católicas es una organización que representa a todos los colegios de titularidad católica de España, primeramente a nivel nacional, cientos de colegios a nivel nacional, y luego Escuelas Católicas de La Rioja es la sede regional en la que estamos representados 26 colegios, 14 de los cuales están en Logroño, con un total de alrededor de 16.000 alumnos y 1.300 trabajadores, con las familias de estos alumnos también. Lógicamente somos muchísimas las personas que integramos escuelas católicas, independientemente de los nombres de los diferentes colegios. ¿Cómo está la situación de la escuela concertada en nuestra comunidad? El otro día ustedes daban un comunicado en el que hablaban que más o menos un 30%, ¿no?, del alumnado alrededor riojano, del 30-35% del alumnado a nivel regional. Y bueno, ya si vamos, pues hacemos pues secciones, pues en Logroño, por ejemplo, más del 50% del alumnado de secundaria obligatoria está escolarizado en colegios de escuelas católicas. Por lo tanto, representamos a muchísimas familias. La educación concertada es una educación que está completamente sentada en nuestro país, que de hecho tiene el visto bueno de la mayor parte de las familias, ¿no?, y que representa un poco ese derecho, ¿no?, a la elección, no solamente de centros, sino de educación, que tienen los padres y que se refleja en la Constitución. No sé si han tenido ustedes oportunidad de reunirse con el nuevo consejero de Educación. ¿Cómo está esa relación con el Ejecutivo Regional? Bueno, efectivamente, como bien decías, la escuela concertada nace en una respuesta al artículo 27 de la Constitución, que habla de la libertad de elección de centro educativo para los padres y madres de la sociedad española. Esa respuesta, ese artículo, pues se traduce en que existe la posibilidad de abrir centros privados concertados que complementen a la educación pública. Entendemos la educación concertada como un complemento a la educación pública. Las dos redes se complementan y las dos redes tienen el mismo servicio social. La relación actual con la consejería pues es la relación administrativa que tenemos todos los centros y que sigue pues funcionando pues con toda normalidad. Pues el curso ha empezado, todo sigue de acuerdo pues con los dictámenes de la consejería, pero sí que a nivel político, a nivel ya del señor consejero de consejería, no hemos tenido todavía ninguna reunión con ellos. No nos han llamado, estamos a la espera de que el señor consejero nos llame para empezar a hablar de muchísimos aspectos que quizá no serían los más idóneos, los que nos gustaría hablar, sobre todo de lo que se viene hablando últimamente, sino que nos gustaría hablar de estos aspectos que sí que necesita la enseñanza para su mejora, y no de volver a los temas de toda la vida, de si la concertada sí, de si la concertada no. Pero bueno, estamos a la espera de que nos llamen para seguir hablando. A diferencia de otros colectivos, ustedes nunca hablan de la confrontación y del dilema entre escuela pública y escuela concertada o escuela privada. Ambas para ustedes son compatibles y ambas deben recibir los mejores recursos, entiendo. Por supuesto, nosotros estamos a favor de la escuela pública, porque la escuela pública también es un referente, tanto como nosotros, y todos realizamos pues la misma función social, que es de apoyar la educación en nuestro país y de mejorarla. Entre esas, es verdad que todavía conocemos poco sobre los planes del gobierno riojano de la educación. Se habló de que de momento no se podía trabajar porque acaba de empezar el curso escolar, con lo cual entendemos todos que se trabajará de cara al curso que viene, aunque es verdad que se han dejado caer algunas pinceladas. Se ha hablado de zonificación, de ventanilla única. ¿Ustedes cómo le explicamos a los padres esos conceptos que están ahora en juego, que se van a intentar cambiar? Sí, efectivamente, son muchas las familias que se están ya acercando a los centros a preguntarnos, bueno, ¿en qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia la zonificación? ¿En qué cambia sobre todo la ventanilla única, que es algo que las familias riojanas no entienden? Actualmente, cuando una familia decide matricular en un centro concertado, por ejemplo, se acerca hasta el centro concertado, tiene una sesión de puertas abiertas en las que se le enseña el centro, se le enseña cuáles son las líneas pedagógicas del centro, aquello en donde queremos incidir a la hora de educar a nuestros alumnos, y también se le dan todas las facilidades para que nos conozca por dentro, igual que en todo tipo de escuela.
y luego ellos son los que vienen a hacer la prematrícula en el centro, reservan plaza en nuestro centro y nosotros automáticamente lo que vamos haciendo es inscribir a todos estos alumnos en herramientas, en unas herramientas informáticas que pone al efecto la consejería y que son públicas porque todas las familias pueden entrar a través de Racima para ver cómo van las matrículas en los centros. La ventanilla única significa que las familias ya no van a tener la posibilidad de hacer la preinscripción en los centros, van a tener que ir a una ventanilla única dispuesta por la administración, todo el mundo va a matricular allí y nosotros no vamos a saber qué familias matriculan en nuestros centros, ni las familias van a saber efectivamente si la gestión de sus matrículas se realiza con transparencia, una transparencia que hay ahora, en la que los centros sabemos quiénes nos matriculan, mientras que de la otra manera no van a saber si verdaderamente el número de plazas que se asignan a cada centro van a ser las que en principio debían de ser. ¿Creen ustedes que está en riesgo la escuela concertada en nuestra comunidad? Hay que esperar a ver cómo avanza. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Yo no creo que la escuela concertada esté en riesgo y sobre todo no está en riesgo porque tenemos una demanda amplia de la sociedad riojana. Ya le he dicho que matriculamos, estando prácticamente no estamos en ningún núcleo rural, sino son cabeceras de comarca y en la capital tenemos 26 centros y solamente en Logroño tenemos en la ESO pues más del 50% de los alumnos tenemos matriculados. No nos da miedo eso, no creemos que esté en riesgo por demanda. Quizá hay amenazas políticas, amenazas sectarias que sí que pueden, en principio, preocupar muchísimo a las familias que quieren matricular en nuestros centros, pero no creo que esté en riesgo. Además, vuelvo a repetir, la escuela concertada es un derecho recogido en la Constitución para todos los ciudadanos españoles, el derecho a elegir libremente el tipo de educación que queremos y el colegio que queremos. Y has incidido de nuevo en esa otra amenaza o esa otra plan que propuso el señor consejero, y era de hacer zonificaciones en Logroño. Si yo vivo en un barrio, me voy a tener que circunscribir exclusivamente a los colegios que hay en ese barrio. No voy a tener la libertad de escoger un colegio en otro barrio por las circunstancias que sean. Con lo que eso conlleva de crear zonas en las que en unos barrios socioeconómicamente de una categoría, pues los niños estarán en los mismos colegios, mientras que otros barrios los niños estarán en otros colegios. Eso sí que nos preocupa. Es curioso porque eso es justo lo que alega la consejería para hacer la zonificación, para que no se crean guetos. Pues eso lo tendrán que explicar ellos. Yo ahora, nosotros tenemos, todos los centros tenemos a familias que matriculan y que vienen de toda la zona, de toda la área urbana de Logroño. Y podemos tener familias que vienen del norte, del sur, del este, del oeste y que conviven porque somos una escuela inclusiva, somos una escuela plural, una escuela a la que elige muchísima gente de todos los sectores de la población, económicos, sociales, etcétera, y todos convivimos muy bien. Y sí que matriculan en nuestros centros mucho alumnado del barrio en el que estamos situados, lógicamente, pues porque les gusta el centro o nos eligen porque somos un centro que les gusta, además estamos cerca de su domicilio o por otras razones, pero sí que hay gente que se traslada diariamente para traer a los niños a nuestros colegios porque nos han elegido, aunque tengan enfrente otro colegio concertado o público. Bueno, las razones son muy variadas, ¿no? Las razones son muy variadas, claro. Porque han estudiado allí, porque les pilla más cerca del trabajo, porque los abuelos viven cerca y les dan de comer a los niños y bueno, el ideario del colegio, ¿no? Que también el ideario del colegio es lo que queremos, que sea la nota decisoria a la hora de elegir el centro, que nos elijan por nuestro ideario. ¿No sé si están ustedes en contacto con las asociaciones de padres de la escuela concertada? ¿Qué les transmiten ellos? Con CAPA pues nos está transmitiendo muchísima preocupación porque ya hay muchísimas familias que están yendo a sus respectivas AMPAs de los centros ante lo que están escuchando en radio, en televisión, en prensa, sobre las intenciones del consejero de Educación del Gobierno de La Rioja. Y claro, las AMPAs se ponen en contacto con CAPA, con las escuelas católicas, con la Confederación de padres, ¿no? de padres, sí, de asociaciones de padres católicas de nuestros centros, y bueno, pues hay nerviosismo y hay mucha preocupación, sobre todo, yo el otro día estábamos en uno de los centros, una celebración de exalumnos, y venían muchos exalumnos y decían, yo quiero traer a mi hijo al colegio, ¿podré, verdad? Eso es muy preocupante y eso es muy triste, además. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Le agradecemos enormemente que haya venido esta noche aquí a la tertulia para hablar desde su experiencia. Gracias. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de toda la actualidad de la semana con los colaboradores. Hasta ahora.
vuelta de la publicidad en este espacio de tertulia de los martes. Está con nosotros hoy Paco Martín Losa. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Pepe Rioja, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estoy de nuevo, que se me lleva a saber el encaste que va a tocar hoy. No vengo a torear hoy, que es un encaste de los llamados duros, ¿eh? Pero tú eres valiente. Ah, eso sí, yo he hecho la pata adelante. Tú eres un torero de casta. Fíjate si somos valientes los toreros, que hay tres ahora mismo en el Sanatorio de Toreros. Gonzalo Caballero, Mariano de la Viña y Pereira. Los tres en una semana cogidos. Espero que hoy no me pille el toro, no me empitone. Seguro que no. Florencio Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Me hace mucha ilusión tenerte esta noche aquí. Yo también estar con vosotros de nuevo. Carmen, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar de algunos temas de actualidad de la semana. Una semana que viene marcada por la sentencia contra el proceso independentista. Lo conocíamos ayer. El Supremo daba a conocer las penas para los diferentes líderes o que lideraron ese día, ese proceso independentista. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, mientras que a los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa se les han impuesto 12 años de cárcel por los mismos delitos. Joaquín Forn y Josep Rull han sido condenados a 10 años y medio de cárcel por sedición y por el mismo delito se condena a Carme Forcadell a 11 años y medio de cárcel. Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de producirse los hechos eran respectivamente los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, han sido condenados a 9 años de prisión. Para Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, los tres exconsejeros que siguieron el juicio en libertad solo han sido condenados por desobediencia a 10 meses de multa. Bueno, esas son las sentencias del Tribunal Supremo contra las personas que lideraron ese proceso independentista y esa declaración unilateral de independencia. A eso ha llevado una serie de reacciones políticas. Vamos a resumirle algunas de los principales partidos. Tras conocer este lunes la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, las reacciones de los principales partidos políticos no se han hecho esperar. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. La Generalitat de Cataluña y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional. También pensamos que el presidente del Gobierno en funciones debe inmediatamente declarar su compromiso de no indultar a los condenados hoy por el Tribunal Supremo. Proponemos reformar el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia que dé respuesta a la proclamación de la independencia sin necesidad del uso de la violencia, que ha estado vigente hasta el año 1995 en su artículo 217 y que el Partido Socialista lo modificó ese mismo año por esa calificación de un tipo penal que contemplaba que fuera simplemente por abierta hostilidad contra el orden público, pasó a incluir la exigencia de violencia, que es lo que hoy ha fundamentado la calificación de los hechos delictivos por el tipo penal de la sedición y no de la rebelión. Comprometerse políticamente a no indultar a los que han intentado levantar fronteras entre españoles. Así que es el momento de volver a estar juntos, de que el PSOE vuelva a donde nunca debería haber salido, que es al lado de los constitucionalistas, y entienda que con los que llaman a calentar la calle no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Creo que ese es el momento y si el señor Sánchez nos llama, como yo le he pedido esa reunión muchas veces y no nos ha contestado, si esta vez nos contesta, pues mejor, nos sentaremos cuanto antes, si quiere hoy mismo, pero sobre todo pensemos en esos españoles que viven en algunos lugares de Cataluña hoy, que van a ver estos días cómo su libertad, su seguridad, la convivencia se pone en juego y creo que se merecen que les defendamos y les protejamos. Vergüenza para España y para todos los españoles que amamos a nuestra patria haber comprobado con muchísima tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Una vez más que la judicialización del conflicto catalán no contribuye a su resolución. Hoy no estamos más cerca de una gestión democrática del conflicto ni de una solución política.
Asimismo, Iglesias ha apelado a abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación, así como cree que se debe desterrar la idea de una intervención del autogobierno catalán. Es turno ahora para escuchar a los partidos independentistas que reaccionaban así al conocimiento de la sentencia. Tras conocerse la sentencia del procés, las primeras reacciones de líderes soberanistas no se han hecho esperar. El presidente de la Generalitat ha calificado de injusta esta sentencia que condena a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 12 para Turull, Romeva i Bassa. És un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana. Rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme. Y además ha anunciado que aquesta mateixa tarda enviaré cartes al rei d'Espanya i al president en funcions Pedro Sánchez per demanar-los una reunió urgent per tractar de la crisi que s'obre amb la sentència. Para Esquerra Republicana esta sentencia es una agresión a Cataluña. La mayor agresión judicial. No hace falta votar a cualquiera de las opciones políticas independentistas para saber que lo que se acaba de publicar no es una sentencia, es una venganza. Y para Junts per Cat se ha enterrado la democracia. La sentència constata moltes coses. Constata justament que, com deia, l'ha escrit una justícia inhumana i profundament antidemocràtica, però també constata l'absoluta falta de garanties. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado esta sentencia en Twitter de barbaridad y ha afirmado que habrá que reaccionar por el futuro y por la democracia. Bueno, esas son las principales reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo. Abrimos ronda. Primero, ¿os parece mucho, poco, justa, injusta, que es un poco lo que se está hablando estos días? Vamos a ver. Antes comentábamos, Paco y yo, antes de entrar, que es una sentencia que no ha contentado a nadie, ni a unos ni a otros. Yo la verdad que me tragué el proceso y lo estuve viendo en directo. Y sí que en un principio el abogado del Estado hablaba de rebelión, Edmundo del Val, que de repente desapareció, pusieron a otro y entonces se cambió a sedición. He estado mirando la diferencia y me he ido al Código Penal y en el artículo 472 dice exactamente que el delito de rebelión es de la siguiente forma: son reos de delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. 1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Ese es, por ejemplo, el punto número 1. Claro, cuando nosotros hemos visto violencia, hemos visto asedio a la policía, cargas a los guardias civiles, pegándose entre ellos. Claro, que ahora nos digan que esto es una ensoñación y que esto no es realidad, a mí, francamente, me choca la atención. Por supuesto, que eso sí que lo dejo bien claro, hay que acatar la sentencia, sí o sí, no nos queda otra, es un estado de esto, y estoy en eso de acuerdo, pero yo sí que esperaba que fuese, no sé, que los juzgaran por rebelión y no por sedición. Porque declarar la independencia como la declararon es que me parece que yo no sé a lo que llamamos golpe de Estado. Y luego las penas. Oye, si hacemos un poco de comparativa, que estos días además se está diciendo, la verdad es que con todo esto todos nos hemos vuelto un poco magistrados, ¿no? Entre comillas, que también es cierto, pero bueno. Esto es como los equipos de fútbol, que sí, todos sí. se hacen, son entrenadores. Pues aquí ahora tomamos un poco, sí, es verdad. Pero si hacemos un poco referencia, cuando el anterior golpe de Estado que tuvimos, que tanto como a Armada como a Tejero les cayeron 30 años, pues la verdad que la sentencia en este caso para el mismo delito, que me parece un poco corta, pero bueno, oye, hay que acatarlo y lo que sí espero es que el presidente cumpla su palabra, que se cumplan íntegramente la condena y no que en Navidades los tengamos en su casa. Bueno, pero la gestión del tercer grado ya estaba por otro camino, ¿no? Yo, Víctor, ante Carmen me desmontero, de verdad, porque mira que tienes valor leerte toda la sentencia. No, me he leído, no. Seguí el juicio, no, la sentencia son 500 páginas, ¿no? ¿De qué yo va? Estoy de acuerdo, yo no voy a ahondar más en este tema, porque estoy de acuerdo, porque no ha convencido ni a unos ni a otros, ¿no? Pero siempre yo he dicho aquí, que es una palabra que no le gusta mucho a Víctor, que los independentistas son ninfómanos, siempre quieren más y más y más. Y no se terminarán esta sentencia, ves la que están liando. Yo ayer también me quedé en televisión viendo
todo el tema que habían montado en el Prat, luego en la vía... Y siguen hoy, y siguen hoy, y seguirán mañana, y ha dicho uno, el segundo de a bordo de Omnius, ¿no? Omnius Cultural. Pues bien. Que seguirán todo el tiempo que haga falta, porque ya te digo, ellos tienen la ninfomanía del independentismo que quieren la República, y yo siempre he dicho aquí, digo, a lo mejor que se están comiendo hoy en Fuenmayor, sin dar nombres, con unos amigos, José Antonio, Paco, mi amigo Paco Novalgos, José Antonio y el Endacari de la Puebla, mi amigo Rubén, decía, pues a lo mejor... Pues menos mal que no ibas a dar nombre. Digo, a lo mejor, Carmen, digo algo que no es políticamente correcto, pero yo digo, yo tengo 4 hijos. No, yo tengo 4 hijos, no lo voy a pensar porque si lo pienso a lo mejor no lo digo. Tengo 4 hijos, si un hijo mío no quiere estar conmigo, ¿qué hago? Le cierro la puerta, la ventana, sale por la chimenea, se tira del tejado y se me mata. Pues a lo mejor lo que tengo que hacer es abrir la puerta y que se vaya, hijo, ¿no quieres estar con tus padres? Bendito de Dios, vete fuera, hijo, y que te vaya bonito. Pues a lo mejor con los catalanes se dice, es que eso no puedes hacer, Pepe Rioja, porque van los vascos detrás, y van los gallegos, y van no sé quién, y van no sé qué. ¿Y qué adelantamos con tener a la gente oprimida, según ellos, que no quieren ser españoles? Si tu hijo se quiere ir, o tu hijo se quiere ir y llevarse a otro hermano con el que lo quiere. Se quiere ir, porque los catalanes se quieren llevar a la otra mitad. Sí, pero se quiere ir con el dinero de todos los españoles. Estamos hablando de Cataluña y yo creo que había que hablar de los independentistas catalanes, no de Cataluña. Claro, porque Cataluña la mitad... Correcto, bien, ya sabía que políticamente pero hemos hecho un poco, hemos creado una cimienta de independentistas innecesaria. Yo creo que en su momento, tal vez, lo que dicen otras fuerzas políticas, al haber hecho un referéndum y haber dicho, oye, ¿queréis estar en Cataluña siendo españoles? No, pero vamos a ver, el referéndum, no. El referéndum lo tendrán que hacer los españoles, todos los españoles. Todo esto que iba ayer, todo eso de 8.000 a 10.000 personas de pasajeros que sin comerlo ni beberlo se tuvieron que, unos que iban porque no llegaban los taxis corriendo con sus maletas, otros que no podían salir. Sí, pero eso no es culpa de que no haya un referéndum, eso es culpa de los independentistas. Pues bueno, eso es culpa, pero ellos echan la culpa al Estado opresor. Bueno, ¿y qué? Pero bueno... Entonces ya sabía que esto, ya corto. Este era el toro que quería lidiar. Por no entrar en lo que la sentencia, sí que valoraría 2 cosas. Una que ha sido por unanimidad. Yo no me sé capacitado con los condicionamientos jurídicos para contradecir jurídicamente a lo que han dicho los magistrados del Supremo. Cada uno tendrá sus opiniones profesionales y demás. Pero sí valoro lo que es la unanimidad de la sentencia, ¿no? Veo también que con esta sentencia se pone fin al problema jurídico que había con el proceso, que empezó con Artur Mas en el año 2012, cuando tomó la derrotera independentista, ¿no? Y ahora se plantea un dilema, es decir, a mí, si la parte de los independentistas quieren seguir hundiendo Cataluña y apostar por el frentismo y demás, pues será una alternativa que tengan, y así se iba manchando las empresas y la gente, o volver un poquito al sentido común de la constitucionalidad española, ocupar el puesto que merecen en España, el puesto que merecen en la Unión Europea. Entonces, yo valoré, a raíz de la sentencia, que además como fue filtrada, pues cada uno tuvo tiempo de pensarse las manifestaciones que iban a hacer tras la sentencia, que han estado de la forma que se ha posicionado cada uno. Entonces vemos aquí que hizo una declaración el presidente del Gobierno de España en funciones, que la hizo desde mi punto de vista bien. Cómo salieron Pablo Casado y Albert Rivera, pues de alguna forma apostando por lo que es la Constitución, por la unidad de España, y también dando, ante un problema delicado ahora de algarabías y demás, pues el apoyo para tomar las medidas que podían tomar. Como decía Carmen, pues para algunos la sentencia, apostando por la unidad de España, pues les ha quedado corta, todo es opinable, cada uno tiene su punto de vista, y otros que parece que dejan la puerta abierta, como estabas diciendo tú, a poder abrir la disgregación de España, porque aquí estaba Podemos y más Madrid o más España o más país, hablando de que ellos critican la sentencia, cada uno puede tener su criterio, y que además ellos abogan por hacer un referéndum para que puedan decidir una parte sobre el todo, que yo pienso que somos todos los que construimos españoles, ¿no? Y aquí se plantean ahora una serie de cuestiones. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque el problema jurídico, ya está. Ahora falta el tema político, que yo, a corto plazo, ¿qué medidas se van a tomar? Y ahí sí que soy un poco pesimista, sobre todo a corto plazo, porque si no se empieza con lo que es el diálogo, o de alguna forma se acato lo que es la Constitución, o los independentistas que vayan por el frentismo, por el populismo, por el incentivar que la gente salga a la calle, montar estas algarabías, pues al final habrá que ver cómo se gestiona
ese desorden público y de qué forma eso va a tener repercusiones en las elecciones del 10 de noviembre, ¿no? Que es una oportunidad también para los catalanes para que se pronuncien entonces si están a favor de seguir hundiendo Cataluña o de apostar por integrarse en España y en Europa como Dios mande y preocuparse por los problemas que les afectan a todos. ¿Sí? Que estos independentistas no son mayoría como tal, ¿no? Y ahí yo también soy, de alguna forma ahí, como diría yo, desconfío que ante las elecciones que tenemos ahora del 10 de noviembre, pues las posturas de diálogo y demás van a ser, no se dan las condiciones propicias. Pero yo pienso que las dos partes saben o deben conocer que como no hagan una postura de diálogo, pues al final se va a llegar a otro frentismo y a otro enfrentismo que, por lo que se está visto, no conduce absolutamente a nada, ¿no? Y ahora habrá que darse un margen de ver estas algaradas que están con los de el tsunami que no sé quiénes son, que son los radicales, que están además afectando a todos los intereses generales de Cataluña, todos los transportes, los turistas, los comercios, todo el mundo con las empresas, pues si eso va a repercutir una imagen muy mala y a ver eso cómo se gestiona, porque si no, la verdad pienso que puede haber un problema serio en Cataluña. Con alguien dice dialogar políticamente, pero con alguien que, como he dicho antes, que siempre quieren más, no, independencia, república. Es que el diálogo con esta gente no sirve, entonces o pan o palo. ¿Te rindes? Me rindo, ya está. ¿Tú te rindes? Yo no. Pero yo creo que... sí, me rindo porque veo que estos van a ir a más. Entonces, sí, o das pan, que ahora no están dando pan, ni el palo tampoco, porque están hay países que son muy democráticos, como Alemania, como Portugal, que los partidos que proclaman el independentismo están legalizados en su constitución. Pues a lo mejor hay que también proponer eso. En el aeropuerto del Prat y luego... cómo tiran esa impunidad que tienen esta gente. Tú vas por ahí, dices cualquier cosa o no saludas a un policía y te mete a Chirona. Esto les pegan, les tiran vallas, les tiran de todo. Es que les han dejado también crecer ese caldo de cultivo y ahora es muy difícil frenar todo eso. Por supuesto que sí. O lo frenas con pan pero la o lo frenas con palo. La sentencia también reabre, como ya se ha pedido, pues un poco la búsqueda internacional, o no sé exactamente cuál es la palabra, contra Puigdemont, para que poderlo repasar, busca y captura. La orden y el tema internacional. Busca y captura. También, me parece que es oportuno que el relato que tenían los independentistas en el exterior de la España opresora, pues también se tuvo una reunión con los diferentes embajadores de cómo también por parte del gobierno de España se intentaba dar una explicación de todo lo que ha sido el proceso, que ha sido radiado, que por cierto los musos estuvieron de 10 ayer, pues, de 10, colaborando con la policía. De coger lo que es el discurso de alguna forma, pues para de alguna forma que estas personas que esos sentidos populistas e independentistas, pues de alguna forma no confundan a lo que es la mayoría ni a la opinión pública, ni nacional ni internacional, porque han tenido, pues desde mi punto de vista, demasiado eco y se ha dejado hacer demasiado, como decías tú. Por eso llegamos hasta donde estamos. Crecer la bicha y ahora a ver quién puede con la bicha. Si no dejan intervenir estos dos. Paco, lo tienes todo tuyo, el toro. Venga, lídialo. Yo creo, en primer lugar, me sorprende la publicación de la sentencia en plena campaña electoral. Yo creo que la justicia sé que tiene sus tiempos, pero yo creo que hubiera sido bueno que la sentencia la hubiera toreado el nuevo gobierno, no un gobierno en funciones, que tiene sus muchas carencias, ¿no? Luego después sí, me parece muy bien todo lo que decís, pero ¿qué hacemos con 2 millones de catalanes que piensan ser independientes? ¿Qué hacemos? ¿Los enterramos en la cárcel? ¿Los llevamos a un barco y los dejamos allí en alta mar? ¿Cómo lo hacemos? Porque hasta ahora las declaraciones que han hecho los dirigentes políticos me hacen muchísima gracia, ¿no? Cumplir, tal, además que muchos de ellos han tenido oportunidad y no lo han hecho. Ahora sí lo vamos a hacer. Habéis tenido oportunidad de muchas medidas, de muchos cambios, modificaciones, y no se ha hecho ninguna. Sí, es verdad que la sentencia viene a contentar a todo el mundo. Hombre, resulta un poco... Yo creo que el Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido hacer suyo el relato de la abogacía del Estado. De la abogacía del Estado, correcto. No de la Fiscalía, que le parecía el mal menor, o le ha parecido el mal menor. El problema es que, insisto, ¿qué hacemos a partir del día 11 de noviembre, después de las elecciones? ¿Cómo solucionamos el problema? Referéndum. En primer lugar, todo el mundo sabemos que el referéndum no figura como tal en la Constitución para celebrarse. Se podía cambiar, porque la Constitución no es palabra de Dios, pero se debe cambiar. Claro, el problema es que entonces referéndum también vamos a pedir los lejanos,
República independiente de nuestra casa, al final. Y a lo mejor Barcelona de Cataluña. También claro, puede ser, y a eso es porque no les vas a dejar si no quieren estar en Cataluña. Muy interesante, por supuesto, con las ventajas y privilegios que tienen, ¿no? Entonces, todo lo que digamos ahora... A mí, la sensación que me da los es que estamos... independentistas, mientras no estén convencidos de que el camino que han recorrido es el equivocado, no van a dejar. Mañana con una cosa llamarán al rey, no le llamarán, insultarán a todo, que nosotros aquí diremos que tenemos que participar todos y no nos hacen ni puñetero caso. Decía antes, Florencio hablaba mucho de las consecuencias económicas. Yo me parece más grave la fractura social que está viviendo en Cataluña. La más gorda. Escuchamos constantemente a los líderes independentistas hablar de que España es un Estado democrático y tal, cuando los que se comportan como fascistas son ellos. A los que agreden en la calle es a los que no van a España. A la prueba mujer esa. Pero, Víctor, si es que... Con lo cual, los que no ejercen la libertad son los catalanes que no se sienten independentistas. Pero si les importa un comino lo que digamos aquí, si es igual. Porque son unos fascistas. Pero yo quiero hacer dos apuntes. Porque intentan proponer su voluntad respecto a la de la demás. Del consenso. Y dentro de la Constitución cabe todo, y pueden defender sus ideas. Y España es una gran democracia. En otros países hasta estarían ilegalizados. Y entonces, pues que se acercan a la regla de juego. Y entonces, cuando en su momento, en Cataluña o en el contexto de la nación española, pues se pueda determinar que se modifican las reglas de juego, pues se modificarán, y si no, no. Porque en Cataluña, imagínate, como decía Pepe, Barcelona como tal no quiere continuar en Cataluña porque hay mayoría de gente que no es independentista. ¿Qué hacen esos? Es todo Cataluña menos Barcelona. Barcelona no, porque a ellos no les vas a poder permitir. El Valle de Arán. El Valle de Arán no le dejan hacer que sea fácil. No le dejan, ya estaban. Tenemos un marco que es el que tenemos, un marco que nos ha dado estabilidad, que es la Constitución española, que nos ha dado muchos años de progreso y que nos ha permitido pues desarrollar, yo pienso que avanzar socialmente. Y esa es la regla que nos hemos dado todo desde la transición. Pero tú sabes que esto, entonces, hasta que no hay unas reglas de su juego fin, y mientras no se cambien las reglas de juego, pues te tendrán que someter a las reglas de juego. Los demás también nosotros. Peligroso, O sea, darle a la gente lo que quieren por el miedo a... Yo creo que lo primero que habría que hacer es que a partir del día 11 los que han llevado y gestionado este asunto se vayan a su casa. Eso es lo primero que habría que hacer. Yo quiero hacer un apunte. Has dicho tú que te parece que la sentencia no tenía, o sea, que tiene sus tiempos y como que ha salido en preña campaña. Pero es que yo creo que la lectura es al revés, es decir, Pedro Sánchez orquestó las elecciones sabiendo cuándo iba a salir la sentencia. No, no sé si lo sabía o no, pero yo a lo mejor no. Sí, porque te quiero decir que lo sabíamos todos. Pero aquí es más, y antes de salir el lunes, ya el fin de semana ya se empezó a filtrar la sentencia. Pero, Carmen, ¿a quién beneficia la publicación de la sentencia? ¿Tú crees que a Pedro Sánchez? Hombre, se quita un marrón. Hombre, te pregunto. Y ahora de momento, como además el discurso ahora es España y por España y para España, pues puede ser que sí que en ese sentido él piense que le puede dar votos. Y luego otra cosa, has dicho tú por unanimidad. Los magistrados no estaban unánimes, había 5 que estaban a favor de... No sé lo que han firmado. Te digo, pero te voy a decir por qué, te voy a dar la explicación. 5 que estaban a favor de la rebelión y 2 a la sedición. ¿Por qué se ha dado la vuelta a la tortilla y por qué se ha hecho que sea por unanimidad? Porque para que no haya ninguna fisura, por si Estrasburgo se lo echa para atrás. Sí, por recursos, sí. Así ha sido por eso. Y además está bien que el Supremo opinen todos lo mismo. Pero te quiero decir que ha sido por Estrasburgo. Porque yo lo que sí veo desde fuera y es una sentencia muy blanda, muy dulce. Lo que había por la parte de lo de Tejero, que a lo mejor tenemos un ordenamiento que va muy focalizado a lo que es un golpe de Estado desde el punto de vista militar, ¿no? Y a lo mejor el otro tipo de golpe de Estado no está regulado. A lo mejor hay que regularlo. Hay que regularlo pues para esos malos entendidos o esas posibles interpretaciones cuando aparecen en el sentido que ha habido un agravio y un pronunciamiento que puede quebrantar la convivencia y lo que es la unidad constitucional, pues a lo mejor hay los tanques a la calle, ojo, en Valencia. Pero el Tejero fue un golpe de Estado ya de mano. Aquí dicen que ha habido violencia, pero que no ha sido Valencia. No, y rodearon el Parlamento y todo. Eso fue pues por eso Valencia salió a la calle. Bueno, pero te quiero decir que la diferencia entre las dos, rebelión y sedición, es que la rebelión es con más violencia y sedición con menos. Claro,
¿Cómo valoras después de ver lo que vimos en televisión? El problema es que ellos aprovechan, los líderes independentistas aprovechan y echan a la gente a la calle, que es lo peor. Sí, pero a mí me ha llamado... Ellos se guardan la espalda, claro, pero, y echan a la gente a la por calle, ejemplo, me ha llamado la atención lo de los Jordis, que esos movilizaron a la gente con sus móviles, o sea, los movilizaron para que salieran a la calle, y sin embargo son los que menos condena les ha caído. Pues me ha llamado la atención también. Esas movilizaciones, si esto va a más o se va parando, porque también querían hacer algún tipo de huelga, y a ver eso cómo se gestiona, ¿no? Porque, el viernes tienen otra porque va a incidir y, hombre... No, sí, ya han dicho que no van a parar, y no van a parar. A las 7, enseguida tienen otra huelga. Que protesten lo que quieran, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, la verdad se ha dicho que mientras, no. Esto mientras no tanto tiene... también respeten el derecho de los demás, de ir a trabajar, de... Bueno, pero yo creo que también, o sea, todas estas manifestaciones también benefician un poco al hartazgo, probablemente de muchos catalanes que, siendo afines al soberanismo, al nacionalismo, empiecen a estar ya hartos de esto. ¿Tú crees? Que hay una oportunidad el 10 de noviembre, no sé, de no seguir apoyando a quienes quieren hundir Cataluña, porque lo que quieren es hundir Cataluña. Yo no estoy tan segura como tú. No estoy tan segura. Todas las encuestas, que son tendencias, dicen todo lo contrario. Por eso digo que no estoy tan segura yo. O sea, si ves que los líderes principales, el presidente del Parlamento y el presidente de la Generalitat están en RQR y dicen que van a seguir, y que ellos lo que su final es la independencia, la República Catalana... La sentencia tiene sus matices, porque están todos condenados entre 9 y 13 años, los 9 que hay, 99 años me parece que son de encarcelamiento, que efectivamente pueden valorar lo del tercer grado, que parece que se ha dejado abierto, que como pero lo que sí se ha quedado muy cerrado es la parte de inhabilitación absoluta, es decir, que en esos años no van a poder estar al frente de las instituciones, no va a poder estar al frente de las instituciones, pues habrá que ver. Igual, porque como tienen dos presidentes de uno fugado y otro aquí, es que eso les da igual. Tendrán el honorífico pero claro, en un país, no sé cómo llamarlo, donde resulta que el líder sale huido, metido en un maletero, es que ya entra... Apaga y vámonos, vea. Sí, pero ya ves, y lo siguen, y lo adornan, y lo acompañan, y nada, pues es que es inaudito. Y si le paga todo, y con los... No, le pagamos. Bueno, le pagamos todo. Víctor, con permiso aquí de la terna, y lo siento, esta sentencia es pajameada. Vamos a hacer un diccionario con las expresiones de Pepe. Pues eso. Bueno, pasamos de la sentencia del proceso justamente a otra de las... La sentencia la conocíamos este lunes, y el fin de semana, el sábado concretamente, día 12 de octubre, día de la fiesta nacional. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Aquí el maestro. ¿Visteis el desfile? Sí. Yo sí. Bueno, yo creo que se produjo, fíjate, el acontecimiento más mal fue el paracaidista. La farola. Luis Fernando Pozo, que se quedó cabo primero. Pues mira, lo va a repetir el año que viene para pues que claro. Pues mira, ojalá lo haga y le salga estupendamente. Yo he puesto que muy oportuno y emocionante todo, ¿no? Y hasta que se veía como caía y a pegarse el cabo primero. Con la farola, pues fue todo muy bonito. No, pero hasta el incidente. No, pero mira, el incidente de la farola permitió, por ejemplo, ver una imagen de la familia real, especialmente de la reina, que creo que ganó muchos sentidos. Muy emotivo, he dicho emocionante, emotivo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de tanto lío por ahí y tanto que se resquebraja, parece que es España, pues esto por lo menos se ve una unidad y que no hay fisuras, ¿no? Y entonces a mí me gustó, y yo me emocioné. Además me recordaba yo cuando a Juan Carlos, príncipe de España, padre del rey, estuve desfilando yo como gastador en Bilbao, ahí, que por cierto llegamos, porque nosotros los gastadores íbamos delante, atrás y arriba, totalmente rozados. Verdaderamente, y entonces, pues hasta con el ritmo de la música, hasta mis brazos, pum, pum. Yo en ese aspecto soy muy español y me gusta mucho el ardor guerrero este, ¿no? Y a mí me gustó, y entiendo que en estos momentos que muchos lo critican, y que hacen el ejército, que hacen las Fuerzas Armadas el día de la Hispanidad y el día de la Virgen del Pilar, pues yo creo que ya no es un síntoma de que dices, aquí estamos, ¿no? Pero cuando ves tantos movimientos por ahí y tanta guerra, porque yo anoche veía, como os he dicho, lo del aeropuerto y lo de esto y tal, y parece que Cataluña está en guerra, y pues a lo mejor hay
hay que poner un poco de decir, oye, que estamos aquí para ver si se templan un poco los nervios a estos independentistas y a esta gente que parece que busca la guerra por la guerra, con lo bonito que es la paz. Lo del desfile del Día Nacional, el Día de la Hispanidad, pues me parece que es sumamente acertado. Todos los países, de alguna forma, que tienen una identidad propia, pues lo celebran, ¿no? Y ahí, pues, yo me fijé más en las ausencias. En las ausencias. Las de siempre. Van a estar ahí y ¿quién viene? Pues viene el presidente del gobierno en funciones, con todo lo que es el gobierno, todas las autoridades, los principales, que no viene, que acaba los principales partidos políticos. Me refiero que va mucha gente. ¿Quién dejó de ir? El representante de Cataluña y el representante del País Vasco. Pues ¿Quiénes se excusaron? Pues Pablo Iglesias y Errejón. Y además, de alguna forma, no te parece que lo critican directamente, pero tienen otro modelo de ciudad y se mete, o sea, de ciudad de país o de fuerzas, y hablan pues un poco que está más pagado el ejército. Y luego, aparte de la pero son 3 contra el resto. No, pero son significativos. Bueno, independentistas además van todos. Cataluña, Vascongado y Pablo Iglesias, los demás estaban ahí todos. Pero son ausencias. Pero los partidos políticos representan a todos los españoles, no solamente a los que le votan. Me imagino que Podemos tendrá votantes en La Rioja, tendrá votantes en Andalucía, tendrá votantes en Cataluña. Aquí estamos en España y es un día donde pues las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado pues es importante, ¿no? Y luego también, a mí también me chocó con agrado pues el reconocimiento y los aplausos que pudo tener la unidad de emergencias de acción inmediata de la Guardia Civil, que siempre, cuando están aquí en las catástrofes y demás, siempre dan lo que es el callo, y eso la gente lo valora y lo agradece. También algún abucheo que tuvo Pedro Sánchez y demás. Entonces, como el acto, pues yo comparto lo que decía también Víctor, pues que es un acto que la familia real y demás, y la monarquía, pues representó su papel como jefe de los ejércitos, y fue un acto que se celebró en Madrid y en los principales municipios de la localidad de España. Yo no lo veo mal, ahora, lo vi bien. Otros lo verán, no sé lo vi bien. Ahora, si se quiere criticar el gasto, si se quiere criticar los que no vienen y demás, pues mal, yo pienso que pues si no van, esto es como cuando tú invitas a alguien y no viene, pues oye, eso se lo pierde. Él se lo pierde. Yo lo vi por televisión y la verdad que me parece un acto solemne, sobre todo cuando los caídos, a mí eso siempre se me pone la carne de gallina, ¿no? Cuando hacen la ofrenda. Lo que sí me ha molestado, y mucho, ha sido todas las mofas que ha habido en las redes sociales por el caso del Cabo Primero. Eso sí que me ha molestado. Bueno, ha habido de todo, también ha habido mucha gente. Sí, pero en un principio empezaron las mofas y los no sé qué, no sé cuántos. Claro, cuando una persona que está haciendo, que se juega la vida, porque se juega la vida con eso, que no es ninguna bobada, que es que si cae mal o si le pega de otra forma, entonces que se ridiculice y que hagan chanzas y tal, a mí eso sí que me ha molestado mucho. Pero bueno, no quita lo que es la solemnidad de todo el acto en general. Y la contribución que hacen a todo lo que es el Estado, de defensa de lo que pueden ser las fronteras, de la contribución que también están haciendo, interviniendo en otros países que hacen una labor extraordinaria, enseñando además, y el reconocimiento que también tiene España por las aportaciones que ha hecho, que somos de los que más tenemos también fuera en países de conflicto, ¿no? Y eso, que podamos tener ahí un día que se ensalce todo nuestro y lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues me parece sumamente acertado. Y luego que es la patrona de la Guardia Civil, y la Guardia Civil todos sabemos que es uno de nuestros entes más apreciados y más cariño tiene la población en general. Sí, pero bueno, es Día de la Hispanidad y la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Se ha perdido mucho, se ha perdido donde se quiere que se pierda. Es que confluyen muchas cosas, el Día de la Hispanidad, el Día de la Oye, pues mira, se ha perdido, pero en Dubái, en el edificio más alto de Dubái, el más alto que hay, vamos, plantaron una bandera de España. Que ni la de Colón. Que se te ponían los pelos de punta, en Dubái. O sea, que igual se ha perdido aquí porque aquí tenemos más complejos y, sin embargo, fuera de aquí le dan más importancia de la que... Es el gran problema del pueblo español, los complejos que tiene. Pues eso. La falta de seña de identidad. Que al final es también un tema de la bandera, que yo la bandera, pues tengo mi respeto a la bandera, lo mismo que respeto a las demás banderas, la icurriña o la riojana. Efectivamente. Pero ese salvaje, que no se puede decir cobarde, que le quiso quitar la bandera a esa señora. Ya está detenido. Que la pegó un empujón y la tiró patas arriba. Lo vi. Qué triste, ¿no?
que no puedas... Verdaderamente lo dije yo escribo bastante en el Facebook, en Twitter y tal, y hombre, eso es como meter la mano en un avispero, ¿no? En una manifestación de independentistas, sacar una bandera, parece que vas provocando... Pero vamos a ver, vamos a ver, por eso te digo, estoy de acuerdo. Pero no hay derecho, por lo menos, que guarde la bandera, no provoque lo que sea, pero eso quitársela así y meterle el guantazo que le metió ese tío... Bueno, pero un defenestrado los hay en todos los sitios. Sí, de todas formas, esta mañana la ha entrevistado Carlos Herrera a la señora esta que se llama Doña María. Y ella ha dicho que en un principio no era ni tan siquiera una bandera, era un pañuelo. Era un pañuelito que lo sacó y el otro que vio, el energúmeno ese que vio la bandera fue cuando tal. Pero no ha sido solamente ese caso, porque yo he visto imágenes de otro atragantando, intentando asfixiar a una chica llevaba agarrada al cuello la bandera. Porque llevaba la bandera tal. Y dices tú, es meter una avispero. No, oye, con el mismo derecho se saca una bandera que se saca el otro. Que te hablo yo. No, pero por eso, tío, vamos, lo que no se puede tener es miedo. Que eso es lo que quieren, miedo, y eso es lo que no se puede tener. No, lo mismo que yo respeto la bandera de ellos, que ellos respeten la bandera si yo quiero salir con una bandera de España. Pero si los que no respetan son ellos, ¿quiénes son los fascistas? Ellos. No, porque ellos pueden salir con su bandera independentista por donde quieran. Se vio claramente quién es que a mí esa palabra fascista o fascismo no, pero ellos hablan mucho de eso. No me gusta, ¿no? Y coartan tu libertad de expresión, de andar por la calle, de todo. Y eso tenemos también aquí, por desgracia, en la parte limítrofe nuestra, épocas que fueron también muy duras y parece que todo lo malo están también comprando. Y encima violentos porque agreden. Agresivos. Y fíjate, además, cuando cogió la Guardia Civil, los dirigentes dicen, son manifestaciones pacíficas. A los centros esos de defensa de la República, con la preparación de bombas, para preparar todas las... A mí me ha llamado hoy la atención las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta Calvo, que ha dicho que a lo de ayer, y me imagino que también se referirá hoy, porque ha sido parecido, que ha sido un día razonable. O sea, igual eso que iba a ser peor. Claro, pero bueno, es que igual sus expectativas eran tan altas pero que ha sido razonable. Pero decir que haya sido un día razonable cuando ha habido 70 heridos, cuando ha habido agresiones, cuando ha habido cargas policiales, cuando se ha paralizado el aeropuerto, los comercios, y decir que es un día razonable, francamente, pues eso. En fin, las manifestaciones pacíficas y de las que no se puede ni sin comentarios. Bueno, un día razonable. A cambiar de tema porque volvemos a hablar otra vez del proceso. Cambiamos el tercio, ¿no? Vamos a cambiar de tercio porque si no terminamos. Vamos a hablar de los aranceles del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, que entran en vigor el viernes, ¿no? Si no me equivoco. Si no se modifica nada, el día 18. Entran el viernes y que afectarían a productos españoles y riojanos como el vino, por ejemplo, Florencio, ¿no? El vino y más, el aceite. El aceite, y el queso y los chorizos. Y los nosotros jamones. Exportamos el año pasado por unos 1.850 millones de euros, un poquito más, de los cuales 137 fueron a Estados Unidos, 137 millones, que es el quinto país, era el año pasado, pasó a ser, al mes de junio, el cuarto, donde más productos le vende La Rioja, y es el primero fuera del contexto de la Unión Europea, de los cuales, de esos 137 millones, prácticamente la mitad, 51 millones, corresponde a lo que es el vino. Es decir, que aquí lo que el anuncio de los aranceles lo que ha supuesto es un jarro de agua fría, porque se ve amenazado el esfuerzo que han hecho durante muchísimos años todo el sector por posicionarse en un mercado que es muy complicado, que es como si fuera 50 estados diferentes de Estados Unidos, para posicionar muy bien el producto del vino de La Rioja, en este caso, que podría ser el más afectado, para que te venga un señor a ponerte unos aranceles sobre un conflicto, diciendo un conflicto que es el del Airbus, que no tiene nada que ver con el sector, es decir, que es desproporcionado e injusto desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todo el mundo. Es decir, que por unas sanciones de un conflicto entre las subvenciones que se les han dado al Airbus y al Boeing, sea el Paganini de la fiesta, el sector agroalimentario en España, que somos de los más perjudicados, pues es un tema que va a frenar las exportaciones de nuestros productos, ¿no? Y además con un agravante, que no afectan a todos los países de la Unión Europea, es decir, principalmente afectan a los 4 países que suscribieron el Airbus, que es Francia, España, el Reino Unido y Alemania, pero Italia no se ve afectado, y Italia es un competidor de Rioja en mercados como en Estados Unidos, y significa que si a ti te suben el precio un 25%, pues pierdes competitividad un 25%. Claro. Y que si ese 25% lo trasladamos al coste del litro de botella, es decir, que en una botella de 3 cuartos de más, es 1,60
euros por litro, y entonces eso hace un daño pues terrible. Y para el resto de los productos, que también vendemos mucho, se les aplica un arancel del 10%, en un conflicto que no tenemos nada que ver nosotros ni el contexto de España. Y entonces vamos a salir de los más perjudicados, y entonces me parece pero ante esto, una barbaridad. Yo digo, ¿cuál es la ofensiva que hace España y que hace sobre todo Europa? La ofensiva, desde mi punto de vista, bueno, la ofensiva es negociar hasta el último momento, porque sí está pendiente de que se pronuncie la Organización Mundial de Comercio a primeros del año que viene sobre las ayudas que también estaban requeridas por Europa, que se dieron al Boeing, y que se está hablando no de 7.000 millones, sino de 20.000. Entonces, habrá que decir aranceles con aranceles, y si no se puede, no lo puede pagar. La Organización Mundial del Comercio, de todo lo que quieras, el señor Trump, bueno, yo te digo, no, si eso es que la respuesta que hace Europa es nula, Bueno, ese es el gran drama. Pues debería ser una postura única y mantenerla. Y por unanimidad también. La defensa que vamos a hacer del Brexit, si me da luego se van a poner aranceles y eso va mal, porque luego tenemos también en noviembre el miedo del sector de la automoción, pero al final es una guerra que no es con balas, sino que es una guerra arancelaria, y aquí pues puede haber heridos, pero hay que enseñar las armas y hay que defenderlo. Al final no responde a nada, se está callada, ahora va a salir, ahora va a decir, pero ¿qué va a responder? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? De momento, nada. Lo sabes tú, yo imagino que están en estos momentos negociando hasta el último momento, no sé si se llega a algún arreglo, no se llega a algún arreglo, y si no se llega a ningún arreglo, pues habrá que defender una postura de España ante la Unión Europea para que se compense este tipo de sectores. Ya tenía que haber puesto encima de la mesa la respuesta tanto de los productos afectados como del país y de Europa. Estamos esperando a negociar. Trump no ha negociado. Yo te digo que habría que intentar que no se pongan aranceles a los productos sensibles para los que no tienen que ver nada con el conflicto, en este caso para España. Pues tendrá que negociarlo, pero que es un tema que lo tiene que negociar Europa, y España tendrá que defender su postura como país. Habrá que defender, yo te digo otra vez lo mismo, es decir, Trump, que es un insensato, pone siempre por delante el caballo. Y nosotros estamos esperando con el peón a ver qué vamos a hacer. Trump lo que ha hecho ha sido pegar el primero. Debiera haber respondido hace tiempo a muchas de las cosas que ha hecho. Y no lo ha hecho. Luego no sé al final si Trump yo no sé los movimientos que se llevará, pero vamos. Pero estamos siempre en lo mismo, jugando a la defensiva, muy mal, sabiendo que tenemos enfrente a quien tenemos, al país más poderoso de la tierra. Entonces estamos negociando, estamos intentando. No. Aparte, pienso lo que había que hacer, que comparto lo que dices tú, enseñar los dientes, las medidas y a poderlo hacer, que no se está haciendo hasta el final. No hay ninguna. Confío que se estará negociando. Al ministro de Agricultura en La Rioja antes de ayer y me da risa las cosas que dice. Es que dice, sí, vamos a negociar, tal y cual. No vamos a negociar, no. Ya teníamos que haber nosotros plantado en la medida de nuestras posibilidades y frente a la ofensiva que ha hecho Trump. Y no la ha hecho. Lo que decía Víctor preguntando, pues que nos afecta de una forma importante. Venga, un 25% más es muchísimo. No, para mí sobre todo es el futuro. Y como país, las inversiones que de La Rioja, pues somos de los países más afectados en el sector agroalimentario, porque somos una potencia agroalimentaria. Eso es una parte. En aceite, y ahora viene lo del Brexit que decía Paco. Ahí tenemos lo que es que quiero decirte, con ser serio lo de ahora, pues mañana se puede cambiar al presidente, que yo creo que este personaje va a sacar más votos después que ahora, me da la impresión. Y yo también lo creo. Porque a los americanos les va muy bien. Tenemos que reconocer que les va muy bien. Es un impresentable, pero les va muy bien. Esa es la realidad. Metemos la cabeza bajo la ala, decir cosas que no tenemos que ver. Para mí lo grave es el futuro. Es decir, el dinero que tú has dicho es verdad que han hecho las empresas riojanas. Muchos años, en este caso, las inversiones que han hecho, lo que han gastado, no voy a decir que es terreno baldío, pero vamos. Hombre, nos va a afectar, hay que seguir apostando por ese país y por ese mercado, pero lógicamente nos favorece lo que es la venta, ¿no? Y esto es un jarro de agua fría y con unas medidas que nos va a pagar un sector desde mi punto de vista de una forma injusta y desproporcionada. Es que, insisto otra vez, que seguimos con paños calientes. Es decir, vamos a ver, intentar, primero también... que yo tengo vamos a ver, tengo que negociar con todas las armas que pueda tener la Unión Europea para intentar evitar la medida, con todas. Tú estás diciendo, y así piensa el Estado, así piensa el gobierno, decir, hasta el último momento a ver qué hago. Yo te digo que hasta el último momento es esperanza. Hay esperanza de que esto se... Yo te pongo el mío también. Y ahora ya negociamos. Hablamos de una posición de fuerza, hasta donde pueda, pero de una posición, no a decir, a ver si... La Unión Europea, en ese sentido, sí que ha anunciado que habría medidas arancelarias también de medidas. Yo a lo mejor ahora... Anunciar, podemos estar... que estarán negociando, estoy seguro que están negociando. Bueno, pues
Pues que negocien bien. Lo tenemos todo a favor. Que negocien bien, hombre, por favor. había un dato, lo del 14, que era una confirmación que sabíamos que eso, que se sabía que eso de alguna forma no iba a dar marcha atrás, salvo que estén todos de acuerdo. Y el día 18, pues la verdad, que pinta mal, las cosas como son, pero hasta, como dice, hasta donde hay vida y esperanza. Pues nada, esperemos que venga la vida, no la esperanza. No, pues más nos vale, porque tal y como está en el FMI, que están diciendo que vamos a decrecer, que no vamos a crecer... En un contexto de desaceleración económica, pues es más duro todavía. De todas maneras, mira que está todo enredado, a nivel de aquí regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Madre mía. Yo creo que es Europa. Madre mía, ¿cómo está la que está de capa caída? A mí el miedo que me da con lo que dice Paco es que hay países que no les afecta, porque China, que pueden tener algún tipo de ventaja competitiva, otros que pueden tener el miedo de que puedan tener sanciones con el automóvil, y entonces pues a ver esa postura, si puede ser una línea por Europa, que a lo mejor no está tan unida como se debería. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer una ronda rápida un poco de ambiente preelectoral. Tenemos alguna de las encuestas que se han publicado últimamente en prensa, creo que tenemos la del Mundo. Sí, lo tengo aquí. Que bueno, habla de, bueno, el PSOE seguiría ganando, el Partido Popular está recuperando voto, lo más reseñable sería el hundimiento de Ciudadanos y el adelanto de Vox, que podría quedarse como tercera fuerza política. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Dais credibilidad a estas encuestas? Ya sabéis que siempre digo que soy un poco escéptica con las encuestas, pero de todas formas lo que me da la sensación es que los escaños se los reparten de uno a otro, es decir, Ciudadanos pierde tantos, pues van X al PSOE, los demás al PP, y luego la realidad no es esa, porque el voto luego no se contabiliza así. Por eso no me creo mucho las encuestas en principio. Pero si hablamos de tendencias... Sí, tendencias, en lo que son encuestas y tendencias, yo sí que se aprecian pues una serie de consideraciones. La primera, que el PSOE cuando convocó elecciones pensaba que iba a tener un subidón y no se ve eso confirmado. Y además no se ve confirmado con los anuncios que se van haciendo de disminuciones de las peonadas del PER, de subidas de las pensiones, que a mí me da la sensación que se ve todo con cierto escepticismo y como tal no despeja, ¿no? Que el principal beneficiado de estas elecciones está siendo el Partido Popular, que tenía los 60 y tantos, que sube hasta el 90, que es un gran perjudicado el Ciudadanos, a lo mejor también, es una reflexión también interna mía, ¿no? Ciudadanos apostó como un partido liberal de centrado, que hablaba con la parte de los de centro izquierda y centro derecha, que luego se escoró más hacia la derecha porque no quería hablar con la parte de los del PSOE, y entonces allá tenía el sitio cogido por la parte del Partido Popular y más a la derecha por la parte del Vox, ¿no? Y entonces pues se ha visto desde el punto de vista que eso está teniendo una penalización de votos de ese partido que podía haber sido centrado, ¿no? Y del resto, pues mira, pues Podemos no ha bajado tanto como yo pensaba que iba a poder es que más bajar, países, ¿no? en pocos sitios. Y que al final vamos a tener... ¿Lo mismo o parecido? O más o menos lo mismo parecido. Y se van a tener que sentar en la mesa los mismos comensales. No, yo creo que en febrero del 2020 hacemos las cuartas elecciones. Sí, pero aquí también va a incidir mucho de cómo las consecuencias que pueda tener el proceso. Va a incidir muchísimo, y el tema económico yo pienso que va a tener un peso con todo lo que se va teniendo que poder hacer de alguna forma, ver cómo se desarrollan estos días los hechos para poder a lo mejor modificar lo que es la intención de voto, pero las encuestas, más o menos con cierta diferencia, vienen a reflejar lo que se está marcando aquí por esta última. Yo digo, Víctor, que como decía Paco antes, todos estos que antes no han llegado a acuerdos y ahora parece ser que se quieren poner de acuerdo porque no se pusieron antes y nos evitarían este montón de millones que se van a gastar en estas nuevas elecciones. Y luego hay que mirar efectivamente que dicen que hasta el rabo todo es toro, hay que tener cuidado, las encuestas estas, sobre todo quien las hace el amigo ese que pide el voto para el PSOE. Pues lo que sí yo digo, me meto aquí en La Rioja... Pero esta no es de ese, ¿eh? Sí, Y que esta encuesta no es de ese. Bueno, pues yo no me he dado Esta es de cuenta. Sigma 2, creo, ¿eh? Bueno, Sigma 2, bien. Entonces, bueno, a ver lo mismo. A lo mejor pienso, yo hablando con unos y con otros, esta mañana en Columnata en el gimnasio me decían, mira, el voto útil, aunque nos gusta a veces el Abascal, el otro día estuvo muy bien en el hormiguero y tal, pero no se puede votar a Vox, porque esto es favorecer al PSOE porque perjudicas al PP. Efectivamente, ganar el PP, dentro de la línea que está más moderada y tal, está subiendo, como bien dicen las encuestas, y por tanto hay que favorecer
el voto útil. El voto útil, porque echar votos... A mí me gusta del PP, ¿no? A mí me gusta Vox, voy a votar a Vox, pero dices... Como la ven entre 8.000, 9.000 votos, pero lo único que sirven es para que cojan senadores y diputados. No, aquí fueron 16.000, Bueno, entonces... No fueron 8.000. Pero bueno, yo... No sé si Paco quería decir eso. Yo ahora los dirigentes que se presentan de nuevas elecciones los hubiera dejado todos en su casa. Y hubiera puesto nuevos líderes, tanto en el PSOE como en el PP y como en Ciudadanos y tal, porque nos han llevado a donde estamos. Y donde estamos, señores, en la nada. Y seguimos en la nada. Veremos después, como decía Paco, el 11N, a ver qué está pasando, porque si las estadísticas aquí no tienen mayoría, los partidos constitucionalistas... La parte de Vox que no he comentado, que también les da un reflejo de subidas, con lo del Procés, que tiene un discurso más duro, con la parte de la exhumación de Franco, que también pues, habrá nostálgicos de esa época de la transición. Sí, con la historia histórica. Posiblemente pueda rescatar algún tipo de pues digo que no sé, que yo te lo decía, si sé que tengo que lidiar este toro, porque dices, ¿qué digo yo? Digo, si no puedo hablar en positivo, porque mira que estamos mal, en España. Bueno, tampoco es para tanto. No me no se vive tan mal en España. Oye, la prueba es que vivimos más que toda Europa y todo esto. Ahora hablo comercialmente un poco. Las ventas no tiran, digo, hijo, pero ¿cómo quieres que tire? Un gobierno sin gobierno. O sea, una España sin gobierno. Todo noticias como las que estamos viendo, digo, si es que no hay gobierno, no hay una estabilidad, no hay confianza, pero si esto es milagroso, si esto es el milagro del pan y por eso necesita un gobierno ya, esperemos que pero noviembre las estadísticas tampoco dan mayoría. Tendrán que hacer un como dice Paco, cuarta selección otra vez 180 millones. Yo pienso que el contexto cambia. 180.000 millones. El gobierno seguro que se conformará ahora. Joder, tenemos que terminar que buscar una fórmula que no es la que estamos pensando. Correcto, yo los he echado a los líderes. Sí, pero es que para eso se tienen que poner primero de acuerdo para cambiar la fórmula. Ese es el problema. A los líderes de antes, que son los mismos de ahora, los echaba al corral, en términos taurinos, y punto. Oye, ¿has estado comiendo o no te han dejado hablar? No, ha comido lengua hoy Pepe esta noche. No. He venido a decir la verdad de lo que pienso. Y toda la verdad. Bueno, vamos a despedir. Gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana nos vemos a las 2 en Conexión Rioja. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gobierno de La Rioja.